Como seres humanos, una de las cosas naturales que tenemos es la duda, right? As human being, one of the most natural things we have is doubt. ¿Recuerdan cuando hablamos de Tomás y cómo representaba la humanidad? Do you remember when we spoke about Thomas and how he represented humanity? Tomás necesitaba ver para creer y Jesús le enseñó sobre este tema con sus enseñanzas sobre la fe. So Thomas needed to see so he could believe, and Jesus taught him about this subject to teach him faith. Todas las escrituras tienen lecciones acerca de la fe. All scriptures have teachings about faith. Sabemos cómo el pueblo de Israel caminó por el desierto solo por la promesa de que Dios le llevaría a la tierra prometida. So we remember when the people of Israel walk in the desert just with the promise that God will take them to the promised land. También conocemos muchas otras historias, como la historia de hoy, que es la historia de Abraham. So we know other stories like today's story, which is Abraham. La fe es un concepto esencial para la vida de los creyentes. Faith is an important and essential subject and concept for believers. En Hebreos 11:1 nos enseña, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que nos vemos. Acts 11:1 teaches about faith by saying, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. El diccionario define la fe como la creencia que no se basa en pruebas. So the dictionary defines faith as the belief that is not based in proof. La fe nos llega a través de la esperanza que tenemos en las promesas de Dios. So faith comes to us because of the hope that we have in the promises of God. Podemos ver que la fe se cumple a través de nuestra fe en las promesas. So we see the faith accomplished when our faith act and believe in the promises of God. Y podríamos hablar de este tema hasta cansarnos. Creo que no podríamos terminar nunca del tema, ¿verdad? We can speak about this subject until get tired and not finish talking about the subject. Pablo tiene que entonces también enseñar a la iglesia sobre este tema. Particularmente en este texto de hoy está hablándole a la iglesia de Roma. Paul has to teach about this subject to everyone, particularly the new churches, and in this case, the Church of Rome. Así como él les enseñó, tenemos la esperanza de que cada día vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. In the same way Paul teach the church, we have the hope that every day we will see the promises of God accomplished in our lives. El texto de hoy, como mencioné, está en la carta a Romanos. Text for today is in the Romans letter. Y sabemos que el consenso de la carta de Romanos es que fue escrita por Pablo. We know that there's the belief that Paul wrote that letter cuando mencionó en el verso 1:1 que Dios se revela en él para predicar el evangelio. It's mentioned in Romans 1:1 that God revealed himself to Paul to preach the gospel. El texto fue escrito alrededor de los años 55 a 57 después de que Jesús nació y todavía sigue hablando hoy. Amén. So the text was written between the years 55 and 57 after Jesus was dead, but still talking today to the church. El apóstol Pablo, como sabemos, conocía muy bien la ley y las escrituras en la Biblia hebrea y las enseñaba a la iglesia. As we know, the Apostle Paul
knew well the law and the scriptures and the Bible, the Hebrew Bible, and taught it to the church. Como vemos en el texto de hoy, la iglesia de Romanos es una iglesia gentil, por lo que no conocen la ley, ¿verdad? So the text today tells us that the Roman church is a Gentile church. And for that reason, they don't know the law. They don't know the Hebrew Bible. Pablo entonces utiliza la historia de Abraham, un testimonio importante en la vida de Pablo, para enseñarle sobre las promesas de Dios y a su vez sobre lo que es la fe. So Paul uses the Abraham story, an important text for the life and the belief of Paul, to teach the church about God's promises and particularly about the subject of faith. También podemos aprender de este tema nosotros hoy en día, ya que somos parte de esa iglesia gentil. So today we can learn about that subject because we are part of the Gentile church. El texto comienza hablando de que por su fe, Abraham fue conocido como el padre de la fe y se convirtió en el heredero del mundo. The text begins talking by saying that Abraham was known as the father of faith, and for that reason he inherited the world. El texto dice así: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia queda garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. The text says like this: therefore the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offsprings, not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of all us. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Luego Pablo nos enseña acerca de lo que es la esperanza, enseñando cómo somos descendientes. Paul then teach about what is hope, teaching us about how we are descendants. La esperanza para Pablo es el sentido de que se puede obtener lo que se desea. The hope for Peter is the sentiment that we can receive what we wish. Pablo básicamente dice que de los acontecimientos resultarán todo de una mejor manera. So Paul is basically teaching that whatever is happening, it will result in a better way because of hope. Entonces, para Pablo, eso es lo mejor para convertirse en el descendiente de Abraham. For Paul, this is the best part of being a descendant of Abraham. Abraham era el padre de la fe, porque esta era la promesa más fantástica en la que él podía creer. So Abraham is the father of faith because this became the more wonderful promise that he could believe in. Por eso el texto continúa diciendo, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. En un momento dado, Dios le dice, mira las estrellas, mira la arena, así de numerosa va a ser tu descendencia. A una persona pues que no había tenido niños, ¿no? So the text says, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had said to him,
so shall your offspring be. We know that God compares that descendant to the stars and to the sand. It's so numerous that it cannot be counted. To a man that couldn't have kids. Luego Pablo le enseña a la iglesia romana acerca de lo que da derecho a esta fe. Then Paul teaches to the church, to the Roman church, what is about that brings the right to this faith. Como Sara podemos ver que el milagro de Dios va más allá de nuestras limitaciones. So like in Sarah, we can see by this text that the miracle of God goes further of our limitations. Como menciona Pablo, vio pruebas de esta fe desde que era joven. Yo también lo tuve así, muchos de nosotros, ¿verdad? So, like Paul mentions, he saw proof of this faith since he was young. I had that situation in my life too, and most of you too had that situation where we learn faith since our youth. Yo, por ejemplo, empecé a ver ese acto de curación física en mi tío que tuvo un accidente de carro cuando yo tenía 12 años, y yo le he contado ese testimonio anteriormente a ustedes. I was able to see that my family had or saw physical healing from my uncle that had a car accident when I was 12 years old. And I have used that testimony many times and tell you guys about it. Dice el texto que la fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. O sea, estamos hablando de la fe de Abraham. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía 100 años. Wow, 100 años. A que también estaba muerta la matriz de Sara. So we know that Abraham, without weakening of his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Así que ellos pudieron confiar en ese Dios de milagros, aunque sabían que sus cuerpos tenían una limitación. They could believe in that God of miracles even when their bodies had limitations. Termina el texto recordando a la iglesia que Dios es fiel y somos justificados por medio de Jesús por su gracia. The text finishes by saying to the church that God is faithful and we are justified by the grace of Jesus. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó, hablando Pablo de Abraham nuevamente, que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es tremenda creencia. So the text says, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had the power to do what God promised. That's a very incredible faith. Así que el texto termina diciendo, plenamente convencido, tenía para poder cumplir lo que había prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se lo tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para justificación. This is why it was credited to him as righteousness. The words it was credited to him were written not for him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Así que no solo vemos la fe en situaciones como la de Abraham, sino que Jesús mismo es el que nos muestra cómo caminar por fe.
We don't only see the faith in Abraham, but we see Jesus. We walk by faith because of Jesus. Jesús murió por nosotros. Su sacrificio fue utilizado para nuestra salvación. Jesus died for us and his sacrifice was used for our salvation. Por eso estamos hoy aquí. That's why we are here today. En el acercarnos a la mesa, recordemos esta promesa realizada por fe. As we approach the table, let us remember the promise that we have by faith. Como la fe de Abraham y como la fe de Pablo, recordemos que nuestra fe está en Jesús. Like the faith of Abraham and Peter, let's remember that our faith is in Jesus. Y les quiero dejar con un último verso en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que recompensa a los que le buscan. So I will leave you today with the Acts 11:6 verse. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Qué tremendo mensaje de la fe, ¿verdad que sí? Así que nos acercamos a la mesa recordando el amor de Dios y que la fe nos acerca a sus promesas. So today we have received an important message about faith. And let us remember as we approach the table that the faith brings us close to God, and God is the one calling us to that table. Amén. Amén. Dios les bendiga.